el gobierno dispuso que fuera de uso civil. Antes no se usaba, antes de los 80 conducíamos con unas guías que a veces quedaban totalmente fuera de onda porque habían hecho nuevas calles. ¿Se acuerdan cuando conducíamos con las guías y o habíamos el plano así en el auto, teníamos que parar y decía, che, me parece que me fui, si nos desviamos 7 horas y media para el otro lado? No había GPS. Los que conducimos, para aquella época no tenía, mis padres no usaban GPS, era salir y esto funciona 24 horas al día, los 365 días del año. Bajo cualquier condición climática, digo, el GPS. Pero eso no existía. Y no hay cargos por utilizarlo. No se cobra, lo tenemos en el celular, en los autos. Etimológicamente, el satélite lo que hace es, o sea, por definición estricta, es establecer un punto fijo y a partir de ese punto fijo alguien puede determinar su dirección y su destino, dónde está en este momento y hacia dónde va. Funciona. Los GPS de los autos tienen distintas voces. Algunos tenemos alguna gallega que dice, pues dobla a la izquierda. Pues te dije, hombre, que dobles a la derecha, que tienes en la cabeza, cabezón. Y otros son gringos, lo que sea, ¿no? Y cuando yo pienso en este maravilloso invento, en el GPS o en el GPS, hay preguntas obligadas que se disparan en mi mente. Y una de esas preguntas es, ¿cuál sería nuestro punto fijo para saber dónde está ahora nuestra vida y hacia dónde vamos? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería nuestro lugar en el mundo? Pregunta, ¿cuál sería nuestro lugar en el mundo? No dónde estás viviendo ahora, no dónde vivimos ahora, que no necesariamente puede ser nuestro hogar. Por ahí nuestro hogar está en otra parte. ¿A qué le llamamos hogar? Subsiguiente pregunta. ¿A qué le llamamos hogar? El propio Señor Jesucristo en Juan 8:14 dijo, yo sé de dónde vengo, sé de dónde provengo y sé a dónde me dirijo, sé a dónde voy. Lo cual implica que todos recordamos nuestros orígenes, sabemos de dónde venimos y de alguna forma, siguiendo las palabras de Jesús, esto incide también en nuestro destino, incide en nuestra identidad, hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo, digo en términos de la vida. Y a veces son graciosas las cosas que nos hacen recordar nuestros orígenes, que nos hacen recordar nuestros tiempos pasados. Yo suelo hablar mucho de eso, no solo aquí, sino en los programas de televisión, acerca de la nostalgia. A veces es un aroma lo que nos recuerda a casa, nuestra casa de la niñez, un olor, que ese olor puede ser aceite quemado, donde hacían las mismas, en Argentina se hacían las milanesas con el mismo aceite. Entonces puede ser un olor a aceite, puede ser olor a eucalipto, olor a querosén, a gas, o olor a perfume, el que usaba la colonia que usaba mamá o papá. Una canción nos puede recordar lo que sea. De pronto nos encontramos regresando a esos años de la infancia, de la adolescencia. Hace poco alguien me regaló una colonia que se llama Old Spice. Y cuando me la puse así, parecía que mi papá me estaba tocando la cara. Porque el Old Spice, si tenías un padre, venía con un Old Spice. No había padre sin Old Spice y no había Old Spice que no viniera con un padre. Es así. No sé si era barato o era cool usarlo, o es novismo, no lo sé. Entonces, en un momento anhelamos ese tiempo en que todo nos era conocido, un tiempo en que la vida parecía más simple, más sencilla para vivir. Y eso porque en el fondo somos seres nostálgicos. Todos somos seres nostálgicos. Yo vi esa nostalgia, esa melancolía en los últimos años de nuestro pastor Juan Carlos Ortiz. Las primeras etapas de su deterioro de memoria le estaban robando los recuerdos más recientes, poniéndolos en un estante demasiado alto para que alcanzara. O sea que los recuerdos recientes se le empezaron a desdibujar y lo que era presente y muy real para él, con detalles, era lo que estaba relacionado con su niñez, lo que estaba relacionado con su adolescencia, con su juventud, los años nostálgicos. Entonces me contaba cosas que había hecho como si fuera ayer, pero estaba hablando, resulta, de hace 30, 40 años atrás. No se acordaba lo inmediato, pero sí aquello que estaba ligado neurológicamente a la nostalgia, ¿no? Eventos de su niñez, de su juventud. Y cuando nos tocó despedirnos, me dijo que esa misma noche él también se iba a ir a ver a su mamá. Me dijo, ahora me voy a la casa de mi mamá. No mencionó a la casa de mi esposa, sino a la casa de mi mamá. O sea, su anhelo por el hogar lo hizo viajar hasta la niñez, en algún rincón de la mente. Y yo conté muchas veces que lo mismo me pasó, algo muy similar,
con mi mamá, porque el Alzheimer hizo que el pasado se tragara su presente. Ella sabía que era yo, su hijo menor, convertido en un hombre adulto, pero cuando ella me miraba a los ojos no podía evitarlo. Veía en mí un niñito de 5 o 6 años de edad. Me congeló en esa edad. Entonces yo le hablaba, le contaba cosas, y antes de despedirme me decía: abrigate y no se te ocurra faltar hoy al colegio, por favor. Y cuando vengas te quiero haciendo la tarea. Porque las madres van a morir siendo madres, aunque pierdan la memoria, ¿no? No te olvides de hacer la tarea. Mamá, yo no voy al colegio ni hago tarea. Haz la tarea. Mejor que hagas la tarea, me decía. Entonces en su mente ella me veía con toda una vida por delante. Y yo pensaba que es duro ver a tus padres envejecer y cada día perder pequeñas piezas de quienes son. Es como ver los pequeños trozos de su vida que se van deteriorando y se van perdiendo para siempre. Pero es inevitable. Lo que nunca se va es el anhelo, la nostalgia de quién fuimos, la nostalgia de dónde salimos. Y a medida que aumenta nuestra edad, nuestro cerebro opera más con la parte de la memoria, allá lejos y hace tiempo, que con la parte visionaria. Por eso alguien decía por ahí que lo mejor que nos puede pasar es morir viviendo, morir con algún plan, aunque ese plan sea inmediato, a corto plazo, pero morir viviendo, antes que vivir muriendo, antes que todos los días saber que nos acercamos a la tumba. Es mejor tener siempre un propósito, pero la mente hace su propia jugada y prefiere irse a los recuerdos. Y yo sé que quizás algunos hoy no están en casa, otros sí tienen una casa. Hablo a los que viven aquí o los que me están mirando desde cualquier parte del mundo, pero tal vez no sienten que tengan un hogar. Porque las casas bonitas no necesariamente son un hogar cálido. Tal vez no estés perdido geográficamente, porque hay GPS o GPS, pero quizás lo estés desde el punto de vista emocional, sin necesariamente tener que envejecer. Y todo lo que tienes son los recuerdos. Todavía no tienes Alzheimer, tu mente no se ha deteriorado. Sin embargo, allá lejos y hace tiempo parecía que tu vida era mejor. Y eso que eres joven y deberías tener muchos planes. Pero estoy hablándole a los que tienen comida, pero aún así siguen teniendo hambre en el alma. A los que viven rodeados de todo, pero aún así se sienten vacíos. Tienes un hogar, pero sientes como si no tuvieras techo. Tienes familia, pero por alguna razón no te sientes conectado. Tienes un montón de amistades y seguidores en todas las redes, pero no tienes amigos verdaderos. Hoy no tendrías a quien llamar a alguien a las 3 de la madrugada sin tener que pedir perdón por la hora. Pensándolo bien, tienes tantos seguidores y tan poca gente a la cual pudieras acudir sin tener que dar demasiadas explicaciones. Todo eso junto, como dijo alguien, es un corazón sin techo. Todo eso junto es un corazón que no tiene hogar. Ahora, también vale la pena aclarar que yo estoy muy consciente que la palabra hogar no es una buena palabra para todos. Tal vez cuando yo digo hogar no se dispara algo buenísimo, algo nostálgico, sino se dispara en tu mente un padre abusador, una madre abandónica, el irte a dormir con dolor de panza del hambre, o se te disparan los sentimientos de orfandad, de no pertenecer a ninguna familia. Yo estoy hablando de encontrar el camino de quien realmente somos, no importa si la palabra hogar no fue una buena cosa para ti. Estoy hablando de pertenecer, que todos queremos pertenecer. El que tiene 8 o 9 hermanos, 2 padres funcionales o el huérfano. Tenemos esa necesidad profunda, insaciable, de estabilidad, de igualdad, de continuidad. Amamos todas nuestras rutinas, amamos nuestros rituales, nuestras ceremonias, nuestras tradiciones familiares, las amamos, porque somos criaturas de costumbre. Entonces nos gusta hacer en Navidad más o menos lo mismo, aquí en Estados Unidos el Día de Acción de Gracia todo lo mismo, la Nochebuena, el Año Nuevo, hacer todo lo que hacíamos, si es posible, cuando chicos. Cambió la geografía, cambió la cultura, pero nosotros añoramos las costumbres. Queremos que las personas, los lugares y las cosas permanezcan como las conocimos, y nos molesta el cambio. No, nos cuesta hasta manejar que haya personas que conocimos y que hoy son diferentes. Hay personas que les molesta tu cambio, porque te conocieron y necesariamente te relacionan con el que ellos conocieron y con el que eras. Le pasó a Jesús. Este no es el hijo del carpintero, sus hermanos no conviven con nosotros, ¿cómo dice que es el Mesías? Y ellos lo
ataron al pasado de modo tal que no podían aceptar este Jesús, ni menos el que decía que iba a ser. Y hay gente que no soporta que las cosas cambian, que los barrios cambian, que la gente cambia, que la vida te cambia, que dos hermanos nacidos de la misma matriz, del mismo padre, la vida los puede llevar por caminos diferentes y estar en las antípodas del pensamiento político, religioso, social, pensar diametralmente opuesto. Y decimos, pero si somos la misma sangre, si tenemos el mismo apellido, y la vida nos cambia. Y no entender los cambios es frustrante. Por eso hay tantos pastores, tantos queridos líderes que no pueden concebir que la iglesia sea diferente, que la gente haya cambiado. Hay gente que no entiende, hay líderes que no entienden que una institución viva, un organismo vivo como es la iglesia, para que sea viable, para que tenga longevidad, debe atravesar cambios. Y los que saben, o los que sabemos interpretar los vientos de cambios, los que sabemos discernir que terminó una temporada y empezó otra, son los líderes, o somos los líderes, que entendemos que eso es parte de la vida. Después de la pandemia, la iglesia o se reinicia o se autodestruye. Pero tenemos que entender que la gente ya no es la misma, ustedes no son los mismos, yo no soy el mismo. Hay cosas que nos hicieron cambiar la mente, la premura de la muerte, el saber la finitud de que nos podíamos ir en cualquier momento, de pronto nos trajo revelación de una verdad que debimos haber sabido. Y ahora de repente cambiaron nuestras prioridades, y eso hace que el cambio, Salomón identificó la vida mínimamente con 28 temporadas distintas. Eso nos hace saber que el cambio es necesario, pero le tenemos miedo al cambio, a lo diferente, porque necesitamos nuestra ilusión de sostenibilidad, que algo se sostenga en el tiempo. Y siempre hay una crisis, y siempre que viene la crisis hay gente preguntando, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué vino la pandemia? ¿Y por qué fulano se murió? ¿Y por qué me tuve que divorciar? ¿Y por qué mi hijo se puso rebelde? Y buscamos un versículo que nos explique el cambio. Y si no encontramos el versículo que nos explique el cambio, buscamos a un profeta favorito para que nos diga por qué el cambio. Y queremos recuperar lo que fuimos. Queremos recuperar lo que éramos antes de que la vida adulta nos pasara por encima. Antes de que nos ocurriera aquella separación, aquella muerte, aquella pérdida, aquel cáncer. Y tal vez para ti el anhelo del pasado no tiene nada que ver con el deterioro de la edad, sino con el lugar que estás ahora. Por eso anhelas el pasado. Tal vez te encuentres en un matrimonio sin amor y nunca lo viste venir. O de niño veías a tu chiquito que era pura alegría, que era la revolución de la casa, y hoy está irreconocible para ti. Está rebelde, distante, y no sabes cuándo pasó. O puedes haber perdido a la única persona que amabas y anhelas ese pasado cuando recuerdas cuán felices eran. Capaz que estás demasiado comprometido económicamente y quieres volver al tiempo en el que la vida era más sencilla. No sabías ni lo que era un crédito. La vida era más simple, no tenías que trabajar tanto para llegar a fin de mes y temes que a veces no vas a llegar. Es muy duro vivir con toda esa clase de anhelo del pasado, porque el remordimiento es un capataz implacable, no te deja todo el tiempo. Te hace recordar que aquellos tiempos eran mejores, pero no podemos hacer que el reloj vuelva hacia atrás. Por eso me pregunto si acaso eso no era lo que había en el corazón del rey Salomón cuando dijo, no añores viejos tiempos, no es sabio. Eclesiastés 7:10. No añores los viejos tiempos, eso no es sabio, no los añores. Recuérdalos, hónralos, pero tú ya no vives ahí, no es tu jurisdicción. No podemos entrar en el pasado. Las navidades no van a ser como cuando tenías 7, 8, 10 años y todo se trataba de lo que te ponían debajo del árbol. Ahora las navidades se trata de aguantar al cuñado insoportable, la suegra que todavía no se fue con el Señor, porque no lo quiere el Señor y tampoco la quieren allá, entonces no sabe qué hacer. Yo una vez oí la confesión de una dama muy afligida. Oí su historia brotar de adentro de ella como si hubiese estado contenida por un dique por muchos meses. Resulta que ella había conocido a su esposo cuando ambos eran estudiantes del high school, de la secundaria. Y ella estudió para ser enfermera y él estudió para ser cirujano. El programa de estudios del caballero obviamente era más largo, así que tan pronto como ella se graduó como enfermera, comenzó a trabajar para mantenerlos a ambos. Ella sostenía el hogar, mientras que su esposo todavía seguía estudiando para ser médico cirujano. Y ella dice, yo estaba muy orgullosa de hacer eso.
porque es muy inteligente, es muy trabajador, no me importaba hacer todos los sacrificios que tuviera que hacer. Y en ese momento la mujer hace una pausa, y ya cuando continuó relatando la historia se le anudó la garganta, dejando salir un gruñido similar a un animal atrapado en una trampa. Salió la amargura y dijo: 4 años de carrera, 4. Más 4 años más de especialización, 8. Y luego 3 años más, 11 años, 3 años más de residencia como cirujano. 11, casi 12 años. Y ahora los ojos de la mujer habían cambiado. Había una tormenta furiosa que rugía desde sus pupilas. Y dijo: en su 3er año como cirujano residente me dejó por una enfermera. ¿Puedes creerlo? Trabajé como esclava, sudé la gota gorda para que él entrara a la facultad de medicina. Pospuse todo mi sueño para formar una familia cuando tenía 20 años, esperándolo. Y así es como me paga. ¿Qué se supone que debo hacer? Y uno tiene ganas de ir y ahorcar al marido en ese momento. ¿No? Sí, lo lamento. No puedo imaginarme cómo se siente. ¿Cuánto hace que la abandonó? Hace 23 años. Y yo me quedé asombrado. No es un tema menor lo que este canalla le hizo. Pero tampoco es irrelevante que ocurrió hace 23 años. Porque, a ver, olvidémonos del esposo o del ex. Ella es el problema ahora. 23 años atascada en lo que había sido su vida y lo que nunca va a volver a ser. 23 años. 23 años de anhelar días en que eran jóvenes y estaban enamorados y tenían una meta en común. 23 años mirando por el espejo retrovisor de su vida. 23 años de estar tirada en una cama todas las noches reproduciendo escenas de su mente, los sacrificios, la traición que llevaron su sueño a un final abrupto. 23. Yo me recordé de lo que dijo Job en Job 7:14. Me acuesto y pienso, dijo Job, ¿cuánto falta para que amanezca? La noche se me hace interminable, dijo el profeta. Doy vueltas en la cama hasta el amanecer. Ahí está la declaración en Job 7:14. Una noche, 2, 3, un año de noches, pero 23. Pero estas heridas emocionales, no las estoy juzgando. Estas heridas emocionales estaban allí, intactas. Todos esos sentimientos quedaron en ella durante años. Y ella estaba atrapada absolutamente en un bucle de tiempo. Atrapada en el tiempo. En un bucle que se repetía todos los días. Lo que ella hizo por él, lo que tenían juntos y lo que él le hizo a ella. Lo que ella hizo por él, lo que tenían juntos y lo que él le hizo a ella. Pasan 10 años, lo que ella hizo por él, lo que tenían juntos y lo que él le hizo a ella. Pasan 23 años, lo que yo... Y no sé cuántos años más seguirán pasando. Un bucle que se repite y se repite y se repite. Lucas 4:16 nos dice que Jesús llegó a Nazaret, su ciudad natal, entró a la sinagoga en un sábado, el día de reposo, y se levanta a leer. Le dan un rollo. No había Biblia tal como la conocemos. Le dan los escritos del profeta Isaías. Y él leyendo, dice Jesús, lee lo que dice Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Esta era una profecía mesiánica. Todos los que estaban en la sinagoga lo sabían. Y las palabras que dijo después fueron simples pero profundas. El Señor cerró el libro o enrolló aquel papiro y dijo: esto se ha cumplido, esta escritura que habéis oído se acaba de cumplir. Parafraseando, Jesús dijo: yo soy Él, yo soy ese Mesías. Y lo que acabo de leer, estos 5 ministerios fundamentales que Isaías describió, es lo que este Mesías hará. Y todos no lo podían creer, que él se autoproclamaba ser la persona de la cual había hablado Isaías. ¿Cuáles eran los 5 ministerios? Número 1, anunciar el Evangelio y proveer salvación. Número 2, demostrar la obra de la unción del Espíritu. Él me ha ungido, dijo. Número 3, librar a la gente de la esclavitud espiritual. Número 4, sanar a la gente físicamente. Número 5, proveer salud emocional. Porque dice: he venido a sanar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los oprimidos. He venido a sanarlos emocionalmente.
Hay una traducción del lenguaje actual que dice: he venido a rescatar a los que son maltratados, a los que fueron maltratados. A mí me gusta eso. Y en el término quebrantados de corazón, en el original griego son dos palabras juntas. La primera es suntrubo, una palabra medio extraña, suntribo. Alguno dice que puede haber sido suntrubo, otro dice suntribo. Como yo no sé griego, me va a cualquiera de las dos. ¿Qué significa? Quebrar en pedazos, hecho añicos. Es lo que sucede si se empuja una jarra o un vaso de vidrio desde una mesa y cae sobre el piso de la cocina. La jarra o el vaso se rompe en tantas esquirlas pequeñas que ya es imposible recuperarse, restaurarlas. Suntribo. La segunda palabra en el griego es cardia, que en griego significa corazón, de donde obtenemos nuestra palabra cardíaco. Entonces Jesús estaba diciendo que Él puede hacer por nuestros corazones lo que inicialmente parecía imposible. Imagina ser capaz de reparar una jarra de vidrio, esquirla por esquirla, pedacito por pedacito, y hacerla completamente de nuevo, de modo que no se note que alguna vez se rompió. Eso promete el Señor. Tomar nuestros corazones hechos añicos y arreglarlos, aunque lo que nos hayan hecho ha sido hace 23 años o ayer. Entonces yo te pregunto a esta altura del mensaje, ¿te rompieron el corazón alguna vez? Pero no en términos cursis y románticos. Hay una vez una rubia. No lo estoy subestimando, pero estoy hablando de que te rompieron de verdad. Que tu corazón fue tan lastimado que dijiste: esto es irreparable, como una jarra que se cae desde la mesa de cocina. Bueno, el Señor dice que Él es capaz de reparar pieza por pieza. Quizá uno de nuestros padres nos decepcionó. ¿Qué peor que eso? A quien uno más tiene como héroe, de pronto nos roba lo más preciado que tenemos, la inocencia. O nos lastiman cuando somos niños y nuestros padres hacen caso omiso, no nos defienden. Defienden al vecino antes que nosotros, o al primo, o al tío. Tal vez fuimos rechazados por una pareja, por un novio, una novia, durante la adolescencia, la adultez. Quizá alguien cercano a nosotros murió, o alguien a quien amamos nos desdeñó, nos hizo un costado. Entonces nos sentimos lastimados, despreciados, aplastados, rechazados, hechos añicos como una jarra de vidrio. Y no está mal lamentar y llorar la pérdida, no podemos ser robots. Sería una falacia, sería torpe que te dijera: y no llores, ya aguántatela. No, son cosas muy duras. Pero la Biblia nos dice la forma en cómo sobrellevar el dolor, diciéndonos lo que no hay que hacer. El Señor fue tan astuto, tan sabio, que inspira al apóstol Pablo a decirnos lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer en momentos de dolor. Te dice lo que puedes hacer, pero lo que no hay que hacer. Y Pablo lo escribe en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Para que no os entristezcáis como lo hacen los que no tienen esperanza. Ponte triste, pero no te pongas triste como los que no tienen esperanza de que la jarra no se va a arreglar. O sea, ¿te puedes entristecer? Sí, Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Pero tienes que entristecerte como los que sí tienen esperanza. La jarra se va a arreglar. No sé cómo, cuándo, cuánto tiempo, pero la jarra se va a arreglar. ¡Aleluya! ¿Lo crees? No te entristezcas como los que no tienen esperanza. Se rompió, hay que tirar esta vida. ¡No! Tenemos que atravesar el luto de la manera bíblica. Atraviesa el luto, pero de la manera bíblica. Pero si uno ve el sufrimiento propio como intratable, diciendo: ya está, mi vida se arruinó, no soy el mismo después de aquel divorcio, no soy el mismo de la viudez, después de la viudez, no soy la misma después de la traición, te va a pasar como esta mujer, te vas a quedar en un bucle de tiempo. Y esos bucles de tiempo son puntos de apoyo para el enemigo. Porque el sufrimiento, los sentimientos de rechazo, la autoestima dañada, mantienen a una persona esclavizada de por vida. No te lo mereces. Ningún canalla se merece que tú te quedes esclava. Está bien, hagamos el luto juntos, no te lo merecías. Pero el tipo no se merece que tú vivas esclavizada, que vivas esclavizado. No se lo merece nadie. No se lo merece ni siquiera la persona que fue abusada. No te mereces vivir con el abuso todos los días, porque a lo mejor el abusador ni paga las consecuencias y capaz que hasta se murió. Yo no sé si alguna vez conociste a una persona realmente con el corazón lastimado.
Yo te voy a decir 6 maneras, 6 formas. Las primeras 5 las voy a pasar a vuelo de pájaro rápido porque me interesa más la sexta. Pero 6 maneras, 6 formas que, capaz que hay más, pero a mí me ha tocado conocer, en la que puede verse o manifestarse una herida del pasado, una persona que está atrapada en el tiempo, que no permitió ni ser tratada ni ser curada por el Señor. Uno puede identificarla y a lo mejor nos vamos a identificar nosotros también. Número 1, enojo. Y no hablo del enojo que te agarras porque un chinito te tiró el auto encima. O que le tiraste el auto encima al chinito y se quejó. No. Esta es una evidencia, estoy hablando del enojo crónico, que es una evidencia clarísima de una herida emocional que brota de un gran dolor del pasado. ¿Viste esa gente que se desayuna con limón y en la cara te dice, vos le decís buen día y hace... ¡Ruah! Esa gente, uno dice, qué carácter podrido, pútrido. No, generalmente si te metes en su historia, una persona irascible, una persona mal llevada, es una historia que deberíamos conocer. Literalmente puede estar influenciada por un espíritu de ira, no endemoniada, enajenada, pero influenciada, vive enojada, alterada, ofuscada, todo le molesta, todo. Esa gente que vive con un enojo crónico. La Biblia señala que esos espíritus de enojo atacan, influencian a la gente. En el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 9, dice que vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl y lo atormentaba. No dice que lo endemonió, lo atormentaba. Entonces el hecho de que la Biblia diga que venga de parte de Dios es una indicación que todos los espíritus demoníacos están sujetos a la soberanía de Dios. Pero a veces esos espíritus demoníacos encuentran la puerta legal para atormentar a alguien porque esa persona no se deja tratar por el Señor, no se deja sanar. Tú abres una puerta a vivir enojado. Bueno, no tú, pero esa persona que ahora te viene a la mente y estás conociendo, estás recordando, vive enojado. Número 2, inseguridad. Estar demandando demasiada atención, constantemente necesitar que le llenen el tanque emocional, apoyo. Todas esas podrían ser señales de inseguridad. Y muchas personas son muy inseguras de todo, debido a que han sido muy profundamente heridas en algún momento. Entonces, a esa herida se le permitió seguir sin tratamiento, seguir supurando, seguir pudriéndose. Y el dolor se convirtió en un punto de apoyo para que el enemigo lo use. Entonces no es seguro de nada. Todo el mundo cree que le va a volver a hacer lo que ya le hicieron. Volviendo al ejemplo de esta dama de los 23 años de traición, o desde la traición, dudo que sea una mujer que con seguridad emprenda otra pareja. Lo más probable es que le haga firmar un papel al nuevo marido. Prenuncial, condenado, en cuanto me engañas, te corto un dedo. Hermana Bobbitt. ¿Alguno no se acuerda? No importa, después preguntan en casa. Inseguridad. Número 3, orgullo. Es otra señal de una alma herida. Porque el orgullo, se manifiesta de muchas formas. La gente orgullosa tiende a hablar mucho de sus propios logros. Cuando usted ve a alguien que se jacta de su doctrina, aún detrás de un estrado o en lo privado, y se jacta de lo santo que es, y de que él tiene la mejor doctrina y que es el mejor del mundo, o ella, y menosprecia a los demás, es una persona orgullosa, que dan sus opiniones, dominan todas las discusiones, creen que ellos siempre tienen la razón, casi se parece a un argentino, que siempre tiene la razón. Hace poco estuve en Argentina, claro, yo me olvido de cómo somos, ¿no? Uno, en un ámbito más cosmopolita, con tantas culturas, uno se va haciendo más neutro. Pero hace poco estuve en Argentina y es chistosísimo porque desde el taxista hasta el que barre la puerta del edificio, todo el mundo sabe lo que la tiene que hacer la ONU, lo que tiene que hacer el director técnico de la sección, lo que tienen que hacer la Organización Mundial de la Salud, qué vacuna sirve, cuál no sirve, quién la está armando, quién fue quien está detrás, todos son técnicos. Barre la vereda, pero él sabe lo que hay que hacer en el Pentágono. Es increíble. Te dice el taxista, ojo con la segunda dosis, esa es la complicada. Tengo un amigo que trabaja en la NASA. Dice que en esa te meten el anticristo. Y está manejando un taxi el tipo. Pero el de la NASA le habló a él. Bueno, el orgullo es el resultado de una herida profunda. Es una persona que se prometió a sí mismo no volver a hacer
lastimada, ni ninguneada, ni subestimada. Entonces intenta saberlo todo, serlo todo y hacerlo todo. 4, independencia. Y cuando hablo de independencia me refiero a una persona que dice, yo no necesito a nadie. Es una persona dolida, atrapada en un bucle de tiempo. No hablo de la independencia sana, saludable, del que se puede sostener a sí mismo, sino de la independencia emocional, que es muy difícil desarrollar una relación afectiva o significativa con alguien que constantemente pone una distancia, que nunca puede llegar a él o a ella, que se ríe superficialmente para decir, solo somos conocidos. Esa gente independiente no se permite llorar ni mostrar su vulnerabilidad. Entonces uno no se puede nunca hacer amigo. ¿Cómo vas a ser amigo de alguien que nunca llora? De alguien que esconde sus lacrimales, que siempre se está riendo. Nunca quiere escuchar consejos. Cuando le quieres dar un consejo no te está escuchando. Está pensando en qué te va a responder. Y ese tipo de independencia suele brotar del rechazo, del abandono que sufrió cuando niño, cuando niña, cuando adolescente. Es una protección contra el dolor. Y estas personas levantan muros, paredes a su alrededor. Y está bien, yo no estoy juzgándola. Es una defensa casi orgánica, natural. Levantar paredes para que nadie tenga la oportunidad de rechazarlos de nuevo. A mí no me van a lastimar más. 5, susceptibilidad. ¿Viste esa gente con la que necesitas andar en puntitas de pie? Ay, no, son todo piel de rinoceronte acá. ¿Viste esa gente que se ofende de cualquier cosita que son de cristal? Que todos los comentarios son de manera personal. Sale Biden a dar un discurso y dice, lo dijo por mí. Yo sé que lo dijo por mí. No puedes hacerles bromas. Tienes que ser muy cuidadoso. No. Nunca sabes si te están guardando rencor por algo que supuestamente hiciste, que supuestamente dijiste, que supuestamente te olvidaste de hacer o decir. Siempre te ha ofendido. ¿Te pasa algo? No. Y yo algo dice, ¿qué pasó? Esa gente ultrasensible que andan vigilantes para asegurarse de que nadie los vuelva a ofender. Nadie. ¿Vos viste lo que dijo el pastor el otro día? Cuando habló de las gorditas que se sacan la faja. Me miró así de costadito en un momento. Mirá, si lo va a decir por ti. No, no, sí. Cuando dijo de los dedos así, es porque me conoce los dedos. De alguna manera a esa gente se les olvidó la enseñanza de 1 Corintios 13:5 que dice que el amor no se enoja fácilmente. Pero esa gente se ofende fácil. Todo es personal. Porque todo está muy herida, porque está demasiado lastimada y cree que todos se levantan a la mañana, ataquemos a fulano, ataquemos a mengana. Y lo más grave, el 6, la necesidad de control. De sostener lo que nosotros queremos sostener, con lo cual hoy empecé el mensaje. La necesidad de control es una manera de rápido dilucidar a alguien que está lastimado. Cuando una persona está siendo acosada por el dolor, vive en un bucle de tiempo, de rechazo, se hace un dictador mezquino, noten ustedes que predicadores que ustedes vean que siempre viven dando palo y palo y palo. Yo sé que hay que exhortar, a veces hay que hablar duro, pero cuando no lo pueden filtrar por amor, cuando duele, cuando viene sin anestesia, proviene del dolor. Siempre. Cuando se trata de que te vayas con culpa, lastimado y dolido, sin que venga la anestesia del espíritu, eso viene del dolor del emisor del mensaje. Si yo predico desde el dolor, terminan todos culpables, nos suicidamos todos en masa antes de irnos. No puedo predicar desde el dolor. Tengo que hacerlo con una gracia tal que tenga que decirte cosas muy duras, pero que no te duelan. La anestesia de la gracia, gracia y verdad. Verdad y gracia. Entonces hay de los que se hacen dictadores por el dolor que tienen, con lo que vienen arrastrando. Otros buscan arreglar siempre a los demás, porque el que no se hace dictador se hace manipulador y quiere controlar las vidas ajenas. Quieren controlarlo todo. Piensan que si ceden un poquito van a perder el control de sus vidas y los van a volver a lastimar. Y el control puede tener muchas caras. Porque, insisto, algunos pueden querer controlar a los demás a través de la intimidación, del grito, del maltrato. Otros, ¿sabes cómo manipulan? ¿Cómo controlan? Haciendo que sientan lástima por ellos. Ay, aquí. Mi mamá me manipulaba así. Pobrecita. Algún día me vas a encontrar muerta. Y
íbamos a visitar a mi mamá y siempre, ella miraba así, pues siempre estaba haciendo algo mi mamá. Y veía a cualquiera de los hijos, sí o sí, yo esto lo he contado, sí o sí, ella salía, tenía que recorrer desde la puerta interna hasta la puerta de afuera, donde daba el patio, y ella salía. Hola, ¿qué pasa, mamá? Y ya los huesos no me dan más, en cualquier momento nos vamos para abajo. Era la forma de reclamar cariño. A los 5 minutos estaba igual, ya había olvidado que había actuado, no podía mantener el papel. Tenía principio de Alzheimer la vieja. Pero ¿sabes lo que hacía cuando yo iba al hospital? Le decían, vino a verlo el dantecito. Se sacaba los dientes y en el vaso. Y me hablaba así con cara de tortuga. Y los dientes en el vaso nadando ahí. ¿Por qué te sacan los dientes? Porque dan más lástima. Manipuladores. Hay gente que es súper emocional. Y siempre es tu culpa, siempre. Siempre es tu culpa. Se fue a hacer un análisis, le encontraron piedra. Es tu culpa que no limpias bien y se metieron las piedras. Y antes de que estés poniéndole cara a esa persona, sí, yo creo que no quiero que pienses en ti mismo. Que busques estos patrones en tu vida, porque tal vez no te sacan los dientes, pero tienes un comportamiento similar. Te lo voy a poner así. ¿Qué es el control y por qué la necesidad de controlarlo todo es parte de alguien que está atrapado en el tiempo, en un bucle de dolor emocional? Si creciste en una casa que era una locura, entonces lo normal es la locura para ti. Es lo normal, eso es un hogar, una casa. Hijos tirados por ahí, un colchón tirado, una almohadona, alguien que se duerme, el abuelo que se le cae el respirador y queda ahí hasta que descubren el cadáver 3 días después. Si el griterío y los berrinches llenaron tu mente y tu corazón cuando eras joven, entonces el griterío y el berrinche se convierten en la pista de audio de tu vida adulta. Esa es tu banda sonora. Si no hay gritos y berrinches, no es familia. Si tu familia fue fría y poco expresiva, sueles arrastrar ese tipo de trato hacia tu pareja. Si tu pureza sexual fue violada cuando eras niño o niña, entonces el sexo es la primera cosa que ofreces. Porque eso es lo que se esperó de ti. O porque crees que con ofrecerlo, en eso reside tu valor. Hay mujeres tan dañadas emocionalmente que de lo único que están seguras es de su cuerpo. Y entonces lo primero que entregan es su cuerpo, porque creen que eso le asigna identidad. No pasa en todos los casos, pero hay casos que sí, porque así fue criada o criado. Debería suceder lo contrario, pero cuando no resolvemos esos temas, por eso es tan grave no salir de ese tiempo en el cual estamos atrapados. Por eso es tan grave decir, no, la sanidad interior es psicología, no es de Dios. ¿Cómo que no? Si el Señor vino a sanarnos emocionalmente. Y sanar emocionalmente no es siempre con un pasado al altar, con un chapuzón en las aguas del bautismo. Hay cicatrices que tardan en curarse. ¿Y por qué repetimos el patrón? Porque creemos que cuando algo quedó inconcluso, queremos ver si podemos cambiar el final del cuento. Esa es la necesidad de control que nos arruina. El no confiar en Dios para la segunda oportunidad de nuestras vidas. Como anhelamos ver una historia terminada, cerrar ciclos, cerrar temporadas que quedaron inconclusas, si conocemos a alguien que nos recuerda a esa historia inconclusa, creemos que es una segunda oportunidad para completarla, para cerrarla. Y desafortunadamente, la historia suele terminar del mismo modo que lo anterior o peor, y encima con más dolor, con más cicatrices para procesar. Se ven esos patrones en la familia. El padre tiene un temperamento terrible, es un machista, un misógino. Un tipo que cosifica a la mujer, que cree que la mujer está para hacerle el amor, en el mejor de los casos, tener sexo, para que cocine y que limpie. Y estalla en ira 2 por 3 contra la esposa y las hijas. Cuando una de esas hijas se casa, todos pensamos, bueno, se emancipó por fin. La chamaca se fue a vivir una vida de paz, de alegría. A los 2 años, casi es un patrón, nos enteramos que ella está en un hogar para mujeres golpeadas. ¿Cómo que se casó con un hombre parecido a su padre? ¿Por qué? Porque inconscientemente eligió lo que reconocía y casi le cuesta la vida. Está atrapada en el tiempo, en un bucle que no logra salir y repite el patrón. El querer controlarlo todo es lo que nos hace repetir los patrones. Entonces queremos que
que nuestras familias y amigos conozcan al Señor, sí, que sirvan al Señor, sí. Todos son cosas buenas, nobles. Pero ¿qué pasa cuando los que nos rodean no cooperan con nuestros esfuerzos de querer controlarlo todo? ¿Qué pasa, mamá, cuando no puedes controlar lo que miran tus hijos, porque ya son grandes? Porque una cosa es agarrar a un chiquito de 7, 8 años, después cuando tiene 18, 19, 20, casi ni te puedes meter en su habitación. ¿Qué pasa cuando la gente no actúa de la manera que quisieras que actúe? En serio, pensalo por un momento. ¿Qué hacemos cuando no podemos controlar? ¿Cómo lidias con esas situaciones que se escapan del control y que surgen en tu vida? Porque cuando anhelamos tener el control, porque venimos de estar muy dolidos y queremos controlar todo para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó, elegimos varias cosas, a saber, una, espiritualizamos. Mirá, la única razón por la que estoy molesta es que no creo que el novio que se eligió la nena sea el hombre que Dios quiere para ella. Le puse una cosa espiritual así, pero quiere controlar a quien ella elige. Y yo he orado, he orado porque tu madre ora. ¡Tu madre ora! ¡Oh! Es Moisés la tipa. La voluntad de Dios es que mi familia, toda entera, asista a la misma iglesia. Y todos tienen que servir al Señor. Eso es espiritualizar una necesidad de control. Tú dices, pero esas son cosas buenas, sí, pero no podemos controlar, no, ni yo puedo controlar. ¿Cuántos pastores quieren controlar a su gente? ¿Y dónde va? ¿Por qué faltó el domingo? Lo vi en Instagram moviendo la cabecita en un TikTok. ¿Qué está haciendo? No se puede, te vuelve loco. Te vuelve loco controlando gente. Yo no soy del FBI. No voy a controlar a nadie. Yo voy a predicar y que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado. No voy a controlar a nadie, no es mi tarea, no es me vuelvo loco. Espiritualizamos. Es que yo lo hago porque tengo celos por la obra de Dios, tengo celos por la doctrina. No es control, mi querido, es control. Y la gente cambió, la gente no se deja controlar más. La gente va a ir a la iglesia si tiene ganas, va a venir a la iglesia si tiene ganas de venir a la iglesia. Ya no es más, si salís de la célula, te quito la cobertura pastoral, y te quito la paternidad, te pisa un tren. Se acabó ese miedo. Acá venía gente con miedo. Ay, mi pastor me quitó la cobertura. Me quitó la cobertura de chocolate, te quitó. ¿Qué cobertura te va a quitar? ¿Cómo alguien te va a quitar una cobertura que Dios te dio? Él dijo que te va a bendecir y nadie te puede maldecir. ¡Aleluya! Después que espiritualizamos el control, castigamos. Bueno, está bien, cásate con él. Yo no me voy a meter más. Solo que esperes que no sea parte de eso. A mí no me vuelvas a consultar nada ni me invites. Castigo. Está bien, si no estás interesado en mi Jesús, yo tampoco estoy interesada en hacerte la cena y en lavarte los calzones. ¿A qué quiero que venga alguien acá amenazado por los calzones? Si no te sacas una mejor nota de matemáticas, no vas a ver a tus amigos este fin de semana ni nunca más en tu perra vida. Y lo peor, luego de espiritualizar y castigar, nos retiramos de la escena. Está bien, no voy a gritar más. No me meto más. Simplemente olvídate que existo. Ya te borré del WhatsApp, del TikTok, del Facebook, del Twitter y de todo lo que se va a inventar en los próximos 30 años. Te borré. Heriste mis sentimientos. Y hasta que no te des cuenta de lo que hiciste, no voy a hablarte nunca más. No te voy a acompañar. Yo me quedo en casa. Anda. Entonces, es fácil sentirse santo cuando nos retiramos porque no estamos gritando, no estamos haciendo un escándalo. Pero pagamos con la moneda de la indiferencia. Y eso es control. Y hay solo una cura para esta devastadora enfermedad del alma. Es una entrega total de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, de todo lo que amamos, al control soberano de Dios. Puede ser cómo vive tu hijo ahora, que no tienes control sobre cómo se comporta, con quién anda. Puede ser un matrimonio que está roto por algo que dijiste o hiciste. Lamentas profundamente tus acciones, pides perdón, pero no tienes control sobre la capacidad de perdonar de tu cónyuge. Tú puedes pedir perdón. Como le digo siempre a la gente, anda y pedí la bendición a tu pastor para salir. Y me dice, no me la quiere dar. Bueno, listo, vos la pediste. Después uno no tiene control sobre lo que el otro va a hacer. El tema es, entre tanto, ¿qué hacemos mientras que no tenemos el control?
¿Qué haces cuando tu hijo se marcha de casa y no tienes la menor idea de dónde está ni a qué hora vuelve? ¿Qué haces cuando amas a Dios, pero te encuentras viviendo de una forma que te separa de Él? ¿Qué haces cuando parece que tu vida está fuera de control? Yo te voy a decir lo que creo que hay que hacer. Hay que redimir el entretiempo. Hay que entregarle el mientras tanto a Dios. Hasta el mientras tanto hay que entregárselo al Señor. No está la bendición que querías, pero hay que entregárselo al Señor. Anhelamos tomar el control porque nos hace sentir que por lo menos estamos haciendo algo. Pero el único lugar donde tendremos la verdadera paz es con el príncipe de paz, con Cristo. Entonces uno tiene que decir, yo te lo entrego, no puedo hacer nada, te lo entrego. Hay que decir, Señor, yo no sé cómo vas a hacer esto, pero tú eres Dios, yo no. Y yo sé que haces todo bien, así que confío, lo suelto. Hay cosas que hay que soltar, porque enojo, inseguridad, orgullo, independencia, susceptibilidad, necesidad de control, cualquiera de esas cosas son evidencias de un corazón roto y señales que el enemigo está trabajando. ¿Y cuál es la obra del Señor? Sanar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los maltratados. Pero tenemos que dejarnos tratar, decir, bueno, yo suelto el control, no puedo ser un controlador de todo, no puedo controlar la vida espiritual de los demás. Yo lo tuve que aprender con dolor, porque yo vengo de la escuela donde el pastor controla a la gente, donde se hace el famoso seguimiento. A mí me lo dicen siempre, no tenés seguimiento a la gente, consolidación. ¿Y cómo los consolidas? Porque en nuestra iglesia el que viene se lo llama 3 veces a la semana. Acá no se le llama a nadie. Porque yo voy a la Biblia, lo miro con ojos nuevos de niño y veo que Jesús nunca siguió a nadie. Decía, síganme. Y hasta la complicaba cuando los querían seguir. Nunca le dijo a Pedro, Chile, tomaste el teléfono al joven rico, así le contamos otra parábola en la semana que me parece que no entendió y se fue triste. Vamos a rematar la venta, que me parece que no está rematada. Nunca lo veo siguiendo a alguien desesperado. Pero nosotros inventamos el seguimiento, a veces como una necesidad de control, de que no se nos vaya. Te llamo, vas a venir, ¿no es cierto? Vas a venir, supongo que vas a venir, no vas a faltar, te estoy llamando, soy tu pastor. Y el otro viene por compromiso, no porque tiene convicción de venir. Por eso se nota en la atmósfera esas iglesias o esas congregaciones donde no hay presencia de Dios y la mayoría de la gente está obligada porque el líder lo vuelve loco para que venga. Yo hace unos años estaba hablando con una pareja, hace muchos años, y los dos se veían perfectamente bien. Y mientras hablaban conmigo, la mujer dominaba la conversación y hablaba y hablaba y hablaba. Pasó la mayor parte del tiempo diciendo que ella era una profeta, que Dios le había dado tantas cosas y que ella iba a ministrar mujeres y que tenía el sentir y que pedía la cobertura de chocolate para ministrar Eso lo van a hacer un meme en internet, antes te da la cobertura de chocolate. Y el hombre estaba al lado, se quedó sentado. Al principio estaba como aburrido, después no abrió más la boca. Y a mí me pareció que hasta tenía él los ojos humedecidos. Y mientras escuchaba a la mujer que no paraba de hablar, Dios me mostró una perspectiva de la vida del esposo, que dentro de su alma este hombre tenía los ojos morados, los labios ensangrentados y los huesos quebrados. Él, como le puede pasar también a muchas mujeres, en este caso, lo raro era de un hombre, ¿no? Que estaba siendo ignorado, relegado, como un simple títere que estaba ahí. Pero por dentro el hombre estaba cubierto de moretones. Claro, en contextura física él era un oso comparado con ella. Pero el Señor me mostró a un pobre hombre golpeado emocionalmente. Porque el moretón físico es un sangrado interno. Y una persona que sufre rechazo o es lastimada al principio no hay señal externa. Pero cuando está sangrando interiormente, esas señales de la lastimadura en un momento se empiezan a notar, a ver. Y aparecerán a la vista de todos. Y si quien te lastimó no quiere sentarse a tus pies, aunque a veces puede hacerlo torpemente porque no sabe, porque los que lastimamos a veces no sabemos cómo sanar. Pero si la persona que te lastimó no quiere sentarse a tus pies para sanarte, tienes que saber hoy, tienes que irte con la convicción de que el Padre sí lo hará. Él le lavó los pies, el Señor le lavó los pies a los discípulos. Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Pero tienes responsabilidad en esto. No puedes permitir que tus heridas internas se queden sin ser tratadas. Todas las heridas tapadas no curan bien. No puedes poner un apósito a una herida grave. Entonces no está mal dolernos si estamos lastimados, pero tenemos que ir a Jesús con nuestro dolor y permitirnos que nos sane. Segunda de Corintios 1:3 dice, nos ofrece esta promesa, dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar
a los que están también en aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. O sea que el moretón emocional, cuando se deja sin tratamiento, puede convertirse en un punto de entrada para la actividad demoníaca. Y acá sí te quiero asustar. Porque la actividad demoníaca no es solamente el que está endemoniado porque estuvo con una tabla ouija, porque fue a los curanderos, porque hizo un pacto con los brujos. A veces la falta de perdón es un vórtice para la actividad demoníaca. Y las Escrituras lo advierten cómo Satanás lo aprovecha. Pablo escribió en 2 Corintios 2:10, pero a quien perdonáis algo, yo también lo perdono, porque de verdad yo lo he perdonado. Lo hice por vosotros en presencia de Cristo, dice Pablo, para que Satanás no tome ventaja sobre eso, pues no ignoramos sus ardides. No quiero que Satanás tome ventaja de mi falta de perdón. ¿Cómo Satanás tomaría ventaja? ¿Cómo se aprovecha de ti cuando no perdonamos? Yo te voy a decir cómo. 2 Corintios 11:14 dice que Satanás se viste como ángel de luz. Entonces Satanás nunca va a venir. Ese no es, ese es el villano de Spider-Man, ese no es Satanás. Satanás finge ser un ángel bueno. Es un gran fingidor, es el gran impostor, el gran timador. Por lo que significa que cuando retenemos el perdón, porque estamos muy dolidos, como esta mujer hace 23 años, puede sentirse falsamente consolada. Porque no perdonar a veces hace bien. Sí, me hace sentir bien, me pone en víctima, me hace ver que los malos son los otros y yo soy el bueno. Pero ese Satanás que finge ser el consolador. Por ejemplo, discutes con tu hijo, con tu cónyuge, con tu esposo o esposa. Viene Satanás y te abraza y te dice, no deberían haberte dicho eso. Te están faltando el respeto. Te están faltando el respeto. Y tú fuiste el perjudicado o la perjudicada. Pobrecita, cómo te maltrata. Sí, Sata. No te lo digo por diablo, te lo digo de compadre. Ese sentimiento no viene de Dios. Es consuelo falso. Proviene del diablo. Y te sigue diciendo, mira que nunca vas a superar esto, ¿eh? Te doy un consejito que no me estás pidiendo. Pero Satanás, vos no sos el gran tentador. No, pero te lo digo de onda. Me da mucha bronca la injusticia. Soy diablo, pero tengo mi corazón, hermano. Me salió mexicano el diablo, perdón. Me podía haber salido argentino, ¿y qué? Te digo una cosa. Guárdate este incidente para que tengas buenas armas en el futuro cuando te pelees con el fulanito o la fulanita. Perdónala, pero no lo olvides. Perdónalo, pero no lo olvides porque te va a tomar por estúpida, eso es lo que te digo. Y esa mentira viene de lo profundo del infierno. Y el problema es que demasiados cristianos creen esa mentira. Unen su fuerza con Satanás y dicen, ¿sabes, Sata? Tenés razón. Me alegro que estés de mi lado. Gracias por ser un amigo tan comprensivo. ¿Por qué me das mal? Y empiezan a nutrir resentimientos de enojo, resentimiento, malicia, celos, orgullo. Ese es el punto donde esa vocecita, que parecía ser un consolador, se convierte en un atormentador, un verdugo. Dice la palabra que el que no perdona será entregado a los verdugos. Ese es el verdugo. Ahí es donde los moretones se convierten en esclavitud. Por eso Jesús no vino solamente a sanar los quebrantados del corazón, vino a rescatar los que son maltratados por el verdugo. Y hace años que el verdugo te maltrata. Pobrecita de ti, que te dejaron, que te abandonaron, que no te lo merecían. Mira lo que te hizo tu padre. Ese es Satanás alimentando el odio. No le des mente. Ya está. Y no te estoy diciendo no piense, no estoy subestimando el dolor. Digo, sal del bucle de tiempo. ¡Ya! No te mereces estar atrapada en un túnel del pretérito, del pasado. No, nadie se lo merece. Nadie. No nos merecemos eso. Hayan hecho lo que hayan hecho por nosotros. Yo he contado infinidad de veces, muchas veces, que alrededor de los 5 años de edad, al enterarme que mi mamá se estaba muriendo de cáncer, mi papá un día muy borracho, él se ponía muy malo cuando tomaba, y después iba a dormir, pero mientras tanto se ponía muy malo, él me dijo que era mi culpa. 5 años tenía yo. Me dijo que si mi mamá no se hubiese embarazado de mí, ella tendría salud, pero que el embarazo le complicó el cáncer. O hizo que las células cancerígenas crecieran, se ramificaran. Y ese día yo juré que nadie más se me acercaría lo suficiente para ver lo malo que había en mí. Me aterraba que alguien más pudiera ver en mí
lo que yo vi reflejado en los ojos de mi padre aquella tarde. Yo dije, algo anda mal conmigo y no quiero que nadie lo vea. ¿Y sabe qué pasó? Satanás vino a mí a consolarme. Me dijo, tenés razón, Dante. No volverás a ser lastimado nunca más. Yo te voy a consolar. Y por muchos años me permití que el enemigo fuera eso para mí. Me aferré a mi enojo, me rehusé a perdonar y mi falso consolador se transformó en mi verdugo. Cuando crecí y el Señor llegó a nuestras vidas, todas las cosas fueron hechas nuevas, pero el enemigo tenía un derecho legal para hacerme daño, debido a que tapé aquella herida y no dejé que Jesús la tratara. La tapé porque me crié en una iglesia donde me decían que no había que revolver el pasado, que eso quedaba en las aguas del bautismo. Claro, el pasado queda olvidado para Dios, hayas hecho lo que hayas hecho. Pero ¿cómo nos quitamos de encima toda una vida? Hay que empezar a sanarse. Por eso vamos creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Si no, el Señor diría, te bautizas y ¡fum!, has crecido. Es un proceso. Y de niño hice el voto de nunca más volver a mostrar debilidad. Nunca. Específicamente me dije a mí mismo que nunca más iba a llorar. Durante gran parte de mi vida adulta no lloré. Soy duro de llorar. Pero no lloré. Por mucho tiempo. Un día un querido pastor del sur de Argentina, a quien le mando un gran saludo, querido pastor Omar Herrera, me dijo, yo he tenido el sentir que Dios quiere sanarte de heridas que no sé cuáles son, pero como parte de tu sanidad, el Señor pronto, en un momento, hará que vuelvas a llorar. Y como él, Omar, es mi amigo y él es un llorón, todo lo conmueve, siempre anda con los ojos rojos, le dije, no, tu abuela. Pero es del Señor, nada, Dios no hace esas cosas. Yo no lloro. Aparte no le veo utilidad a las lágrimas. Llora vos, que sos debilucho, te está agarrando de andropausia. Yo no. Pero por dentro me quedó la duda, ¿cómo lo hará el Señor? Quizás llore con la muerte de un ser amado, una traición, al enterarme de alguna enfermedad incurable. Y algún tiempo después, en el año 2000, a mediados del año 2000, mirábamos una película con los niños. Se trataba de la película The Kid, El Kid, con Bruce Willis, o su traducción al español, o como se conoció la película en Latinoamérica, Mi Encuentro Conmigo, una película de Disney, interpretada por Bruce Willis, donde el personaje central es un exitoso asesor de imagen que está llegando a los 40 años y un día encuentra en el interior de su casa a un pequeño niño que de a poco va descubriendo que ese niño es él, en realidad, que vuelve del pasado cuando tenía 8 años. El adulto que era ahora había tratado de olvidar a ese niño perdedor, como él le decía, el cual había generado en su vida adulta inseguridad, infelicidad. Y en un momento de la película regresa el recuerdo reprimido que tenía este hombre de cuando su mamá, enferma de cáncer, tiene que ir al colegio porque él se comportó mal, la mandan a llamar las maestras y el levantarse de la cama la mamá para ir hasta el colegio y regresar hace que le agarre una debilidad tremenda y la enfermedad empeore. Llega su padre del trabajo y lo mira el nenito de 8 años, el adulto está mirando todo eso, lo había olvidado, pero recuerda que todo eso le pasó. Y le dice el padre al nene de 8 años, tú la estás matando con tus tonterías. Ella va a morirse antes de tu próximo cumpleaños, ¿me oíste? Y será tu maldita culpa. Ya no llores, niño. Madura de una vez. Y él está llorando y le seca las lágrimas y dice, madura de una vez. Ya deja de llorar como una niña. Y aunque en realidad uno después se entera que su padre le dijo todo eso porque estaba aterrado de tener que criar a un hijo solo. En ese momento de la película comencé a llorar sin parar. Y rompí mi promesa de 25 años. Inmediatamente dije, no voy a ver nunca más esta película. Y el Espíritu Santo me dijo, sí, lo harás. La verás varias veces, quiero que la veas muchas veces. Así que como un niñito lloré y lloré porque la escena parecía copiada de mi vida. Como si alguien hubiese puesto una cámara oculta de mi niñez. Nunca pensé que el Señor usaría una película como terapia. Y he llorado cada vez que la vi con esa misma escena. Y el Señor me dijo, esto ha sido parte de tu sanidad. El pasado se está yendo finalmente y está siendo verdaderamente libre. Entonces hoy, con la ayuda del Señor, yo creo que todos podemos entregar aquella memoria lastimada al Espíritu Santo. Yo ya no estaba atrapado en un bucle de tiempo. En aquel eterno y fatídico verano de 1973. Y esta es la pregunta que todos tenemos que contestarnos. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que estamos atrapados en el tiempo? ¿Para bien o para mal? Atrapados.
Porque es posible que te quedaste atrapado en un momento lindo. Solo que ese momento lindo está ya lejos y hace tiempo, detrás de la ventana. Quizás tuviste una posición económica que ahora no tienes y eso representaba seguridad para ti. Entonces repasa los buenos y viejos días, sintiendo remordimiento hoy e idolatrando la nostalgia del pasado. Se dijeron muchas palabras duras tal vez y ahora tu amigo se marchó, tu amiga no te habla. Tal vez enviudaste y añoras los días en que compartías todo y ahora la casa está extrañamente silenciosa. Puedes tener un hijo que se apartó de la fe y recuerdas cuando lo traías a la escuela dominical y ahora es insoportable de llevar. No sé lo que estás pasando, pero sé que lo que elijas creer, cuando las cosas se pongan difíciles, va a impactar el resto de tu vida. Cuando piensas en los días del pasado, buenos o malos,